Las tropas del Ejército del Norte de Vietnam, o Ejército del Norte de Vietnam, avanzaron a través del sofocante calor de la densa jungla. Encima, la alta cubierta de árboles se entrelazaba, protegiéndolos de la mirada implacable de los aviones de vigilancia estadounidenses que patrullaban los cielos. Para el Ejército del Norte de Vietnam, este tramo sombrío del infame sendero Ho Chi Minh era un cordón vital, crucial para transportar suministros desde el norte hasta los combatientes del Viet Cong en el sur. En el opresivo silencio, se permitieron una fugaz sensación de seguridad que solo la selva podría dar. Pero esa seguridad era una mentira. Algo los acechaba, algo nuevo, algo letal. El ágil dron pequeño se deslizaba por el dosel de la jungla, rozando apenas sobre las copas de los árboles. Impulsado por una inteligencia artificial avanzada, navegaba sin esfuerzo por las ramas enredadas. Equipado con un sensor térmico ultrasensible, el dron podía detectar incluso las diferencias de calor más sutiles, una mera fracción de grado separando un cuerpo humano del agobiante entorno de más de 90 grados. Su IA a bordo analizaba esta información en tiempo real mientras buscaba patrones distintivamente humanos. No se le escapaba nada, distinguía entre humanos, incluso partes del cuerpo, y el crecimiento natural de plantas o animales salvajes. Una vez detectado, enviaba una alerta a su operador. El operador del sistema de aeronave no tripulada, una adición de vanguardia a las fuerzas CIA, Air and Land, de élite de Estados Unidos, trabajaba rápidamente. Los pies del dron iluminaban las firmas de calor dispersas en la densa jungla. Prueba de la presencia del enemigo. Pero había un problema. Identificar a las tropas del Ejército del Norte de Vietnam ocultas en la densa jungla era un desafío. Apuntarles era un reto mucho más grande. El resto del ejército estadounidense de 1969 operaba con tecnología que parecía antigua en comparación con el arsenal futurista que este destacamento élite de guerreros viajeros en el tiempo había traído. Improvisa, adapta y supera. Este era el lema de las Fuerzas Especiales Americanas. El dron de detección se deslizó por debajo del dosel y dejó caer su pequeña carga, un pequeño transmisor de radio que cayó al suelo de la jungla, desapareciendo en la maleza. El zumbido del dron alertó a las tropas del Ejército del Norte de Vietnam. Las cabezas se giraron y los ojos escanearon los árboles en busca de una amenaza, pero quedaron perplejos cuando el dron desapareció sobre las copas. Algunos especularon que podría haber un helicóptero americano al acecho cerca, pero sus instintos les decían lo contrario. El rugido que escucharon era distinto al familiar sonido de los Huey que conocían bien. En realidad nada sonaba así en 1968. La columna del Ejército del Norte de Vietnam, insegura y desorientada, marchó nuevamente directo hacia la emboscada de los CIA, Air and Land. El diminuto transmisor de radio, casi invisible en el suelo selvático, emitía una señal potente que podía ser interpretada por el equipo en un par de cañoneros AC-130 en órbita. Sus sistemas de artillería avanzados quedaron atrapados en la jungla. Con precisión que la 1968 solo soñaba, las tropas del Ejército del Norte de Vietnam desprevenidas escaneaban los cielos buscando el misterioso dron. Antes de oír el zumbido distintivo de los motores, los AC-130 desataron una devastadora descarga de proyectiles de 105 nm y cañonazos de 20 mm, ahogando los gritos de la formación en pánico del Ejército del Norte de Vietnam y sus animales de carga. La formación se dividió en grupos más pequeños, huyendo desesperadamente por sus vidas. Los drones persiguieron a los grupos en fuga, transmitiendo información de orientación a los cañoneros en órbita. Mientras que en el pasado las emboscadas de cañoneros habían logrado destruir suministros y camiones, ahora estaban diezmando a las mismas tropas en las que Vietnam del Norte confiaba para llevar los suministros al sur. Y esto fue solo la primera de muchas más emboscadas por venir. El costo humano para Vietnam del Norte aumentaba velozmente. El costo de mantener la ruta Ho Chi Minh, esencial para los esfuerzos del Viet Cong de derrocar al sur, se inflaba desproporcionadamente. Días después, los SEALs del siglo XXI buscan un nuevo objetivo. Esta vez, el vuelo promete ser íntimo y personal. Los líderes del Ejército del Norte de Vietnam se han refugiado en el norte de Vietnam del Sur, con sus operaciones escondidas en la profundidad de la selva. Desde estos bastiones desaparecen en complejos de túneles que se extienden por millas. Estos túneles son tan amplios que pueden albergar una compañía entera de tropas, sirviendo como fortalezas subterráneas. Desde allí, los generales del Ejército del Norte de Vietnam envían y reciben órdenes, dirigiendo su lucha incesante contra los estadounidenses y sus aliados. Encontrar y eliminar a estas figuras clave es fundamental para el esfuerzo de guerra, pero la tarea ha resultado demasiado difícil debido al terreno hasta ahora. El arsenal de drones de los Sea
Air and Land, desplegados de vuelta a Vietnam en 1969, incluye modelos de alta altitud y larga duración con herramientas de vigilancia de vanguardia. Estos drones cuentan con imágenes térmicas, sistemas de guerra electrónica capaces de interceptar señales de radio enemigas y una IA a bordo que les proporciona un grado de autonomía notable. Estos drones pueden cubrir cientos de millas cuadradas y merodear sobre objetivos durante días, con paneles solares que extienden la vida útil de la batería, permitiendo vuelos de más de 24 horas. La cobertura constante ha sido efectiva, localizando un bastión del Ejército del Norte de Vietnam en la profundidad de la selva. El Ejército del Norte de Vietnam está consciente de las capacidades de guerra electrónica estadounidenses y rara vez se comunican por radio. Prefieren enviar mensajeros. La red de drones ha comenzado a rastrear a los mensajeros, y al analizar sus movimientos y rutas, la IA puede triangular un punto de origen aproximado para su base. A partir de ahí, los avanzados sistemas de guerra electrónica del dron, mucho más sensibles que cualquier cosa disponible para el ejército de los Estados Unidos, de 1969, pueden detectar las transmisiones de baja energía y frecuentes que el bastión del Ejército del Norte de Vietnam utiliza para comunicarse con su cadena de mando en el norte. Los SEALs se deslizan por la jungla, acechando a su presa. Sus uniformes no se parecen en nada a lo que usaban sus homólogos de la era de Vietnam. El patrón de camuflaje usa una ilusión óptica para engañar al ojo humano. Es un efecto sutil, pero suficiente para retrasar la detección por instantes valiosos. También son retardantes de fuego e incluyen elementos antimicrobianos para prevenir infecciones durante su uso. Bajo el uniforme, una armadura ligera protege el pecho y la espalda, capaz de detener incluso unas 7.62 milímetros. Los cascos tácticos tienen electrónicos integrados, incluyendo radios para comunicación entre escuadrones y micrófonos de garganta, que permiten transmitir sin elevar la voz. Los audífonos de conducción ósea dejan el oído libre de obstrucciones y alerta. Se desplazan de noche, incrementando sus ventajas sobre el enemigo del Ejército del Norte de Vietnam. Se ha usado radio de onda milimétrica para mapear con precisión la posición del Ejército del Norte de Vietnam, siendo lo suficientemente pequeños y volando a gran altura para no revelar su presencia. El bastión consta de algunas fortificaciones en superficie, como posiciones de combate con sacos de arena, algunos puestos de escucha y observación y varias entradas a las capas subterráneas. Lo que yace debajo es un misterio, pero los SEALs vienen preparados para enfrentarlo. Pero primero, el elemento de seguridad en superficie debe eliminarse con el máximo sigilo posible. Con gafas de visión nocturna de última generación, los SEALs pueden acercarse a 100 metros de las 3 posiciones defensivas camufladas que rodean el exterior del complejo. Los SEALs avanzan desde el noreste, noroeste y suroeste, pudiendo ver claramente a través de la oscura jungla gracias a 2 piezas de equipo. Las gafas de visión nocturna no solo mejoran la visión, sino que se conectan con drones de altura para localizar tropas enemigas. La pantalla de realidad aumentada otorga a los guerreros que viajan en el tiempo un nivel sobrehumano de visión en la oscuridad. La emboscada llega por etapas. Cientos de metros tras los elementos de sellado líderes, 3 especialistas en guerra de drones descomprimen las grandes mochilas que han cargado en la selva desde su inserción por helicóptero a 6 millas de distancia. Las mochilas se disponen planas y abiertas, revelando una estructura similar a un panal en el interior. De las celdas de la mochila, sacan pequeños drones que colocan en un claro cercano. Con 9 drones por mochila, la pequeña flota ahora suma 27. Ahora solo queda encender la pequeña tableta, diseñada para resistir el agua y las rigurosidades de las travesías a campo traviesa y el combate. La pantalla de cristal líquido flexible, muy avanzada en comparación con la tecnología actual del ejército estadounidense, se enciende al desplegar la tableta. En segundos, la tableta se enlaza con los drones y los de supervisión que sobrevuelan el objetivo. Estos solo tienen comunicaciones de corto alcance, sin el soporte de los sistemas modernos del ejército, pero a estos alcances pueden operar solos. Con un toque, el enjambre cobra vida y flota a 5 pies del suelo. El operador abre una vista aérea desde un dron de supervisión y marca un objetivo con su dedo. El enjambre de drones se lanza en la oscuridad a 15 millas por hora. Con sensores y software anticolisión, los drones pueden navegar fácilmente por la densa jungla, alcanzando casi 30 millas por hora. El zumbido del enjambre se escucha instantes antes de su llegada, desconcertando al Ejército del Norte de Vietnam. Nunca han escuchado un sonido como este antes, y un hombre instintivamente llega a la radio para enviar un informe al elemento de la sede a 60 pies bajo tierra. A cientos de metros, un francotirador SEA Air and Land
que ha estado rastreando las posiciones de la NBA y buscando equipos de comunicación, detecta al operador de la radio. El disparo es complicado. Justo frente a su objetivo, hay una rama grande que sobresale de un árbol, pero no está preocupado. Ha calculado el viento, la temperatura, la distancia y otros factores. Estabiliza su respiración y espera el momento perfecto. Y luego llega. El operador de radio sale de detrás del árbol. El francotirador aprieta el gatillo y la bala sale disparada de su cañón. Cruza la jungla en unos segundos antes de destrozar el esternón del operador de radio y silenciar su llamada en un grito gorgoteante lleno de sangre. Luego llegan los drones. Los drones se vuelven visibles para el ejército del norte de Vietnam poco antes del ataque. Inicialmente se confunden con una bandada de insectos sobredimensionados, pero estos no son bichos, aunque sí tienen un aguijón devastador. Cada dron está armado con unos gramos de altos explosivos, y gracias a una red avanzada, designan autónomamente los objetivos, coordinándose para asegurar que no dos drones ataquen al mismo. La mayoría de los drones van por los soldados del ejército del norte de Vietnam, chocando contra ellos y detonando su carga explosiva. Los drones restantes detectan y destruyen automáticamente equipos de comunicaciones, como radios de campo o ametralladoras pesadas. Sin embargo, su pesadilla continúa, ya que los SEA Air and Land líderes persiguen de cerca a la manada de drones. Los HK-416 disparan en la oscuridad, con los destellos del cañón suprimidos para no delatar su posición. Defensores del ejército del norte de Vietnam, presas del pánico, disparan a ciegas en la oscuridad, mientras el asalto implacable de drones y fuerzas terrestres destroza su mando y control. El shock y el asombro los dejan desorientados mientras estalla el caos. Finalmente, un soldado del ejército del norte de Vietnam logra disparar bengalas, iluminando repentinamente la jungla. Los visores nocturnos avanzados del SEA Air and Land se ajustan automáticamente a un modo menos intenso para evitar enceguecer al usuario. Aunque esto limita su visión natural en la oscuridad, sus pantallas de realidad aumentada continúan transmitiendo datos de objetivo desde los drones en el cielo. A pesar del deslumbramiento, la oscuridad y obstrucciones como árboles y sacos de arena, las siluetas pintadas de los hostiles confirmados siguen siendo claramente visibles. Un anillo de minas terrestres rodea la posición del ejército del norte de Vietnam, pero estos han sido mapeados por los drones de Overwatch después de días de observar a los mensajeros ir y venir. 2 SEALs mueren por minas terrestres, demostrando que ningún plan es perfecto en combate. Los médicos logran detener el sangrado grave de uno de los hombres, pero este ha perdido una cantidad significativa de sangre. Se realiza una llamada por radio a la zona de preparación de drones, ubicada a 1,5 millas detrás del frente. Esta vez un tipo diferente de dron se eleva al cielo. No es un dron de combate, sino un dron médico, diseñado para navegar autónomamente sin programación ni control humano previo. Su carga contiene equipos que salvan vidas. Las bolsas de plasma y otros líquidos son cruciales para salvar vidas. La hemorragia es una causa principal de bajas en combate. Aunque se puede detener el sangrado, es crucial reponer la sangre antes de que fallen los órganos y el cerebro. Los drones médicos vuelan por encima del dosel y se dirigen a la señal del médico, bajando desde arriba de los árboles para soltar sus cargas antes de volar de regreso a casa para ser reequipados. Todo el proceso es completamente autónomo. El elemento de seguridad en superficie es neutralizado de inmediato. Observando a francotiradores con visión térmica y nocturna, actuar rápidamente para evitar que soldados del ejército del norte de Vietnam entren a la fortaleza subterránea. No es el momento para que los SEALs asalten las profundidades de la tierra. Históricamente, el ejército de los Estados Unidos no pudo sorprender estos bastiones subterráneos del ejército del norte de Vietnam, dándoles tiempo a los defensores de preparar diversas trampas para un despliegue inmediato. El shock y la velocidad del asalto de los SEA Air and Land les ha dado el tiempo, pero aún hay peligros graves esperándoles abajo, y los SEA Air and Land también tienen herramientas para eso. Los túneles son apenas lo suficientemente grandes para que un hombre corra agachado, favoreciendo a los soldados vietnamitas del norte de menor tamaño. Los SEA Air and Land tendrán que deshacerse de la mayoría de su equipo excepto sus armas, chalecos blindados y cascos con visión nocturna de realidad aumentada. Pero los drones lideran el camino nuevamente. Uno es un vehículo con ruedas que detectará trampas como falsos suelos fácilmente. El otro es un dron volador, que puede operar incluso más allá de la línea de visión y navegar en espacios estrechos por sí mismo. Puede enviar video de baja calidad por los túneles a los SEALs, advirtiéndoles de lo que viene. Más de una vez, los SEALs tienen que rescatar al dron con ruedas de una trampa de piso falso, pero al activarlas salva vidas y les permite evitar el peligro mortal.
La velocidad de su asalto ha evitado que el ejército del norte de Vietnam active cualquiera de sus otras trampas infames, como pasajes llenos de explosivos en caso de una intrusión. Tras varias docenas de pies, el angosto pasaje se ensancha en un espacio más amplio, donde se han tallado cuidadosamente varias cámaras en la tierra. Este complejo subterráneo fue un centro oculto donde los soldados del ejército del norte de Vietnam se entrenaron, comieron y durmieron, con comedores, armerías y dormitorios. Los defensores, previendo un ataque, han cortado casi toda la energía, dejando solo algunas luces estratégicamente ubicadas. Esto les permite detectar y disparar a los estadounidenses antes de que puedan avanzar por completo. Ni siquiera la oscuridad total afecta a la visión nocturna de los Sea, Air and Land. Por lo general, la visión nocturna tiene dificultades para ver en la oscuridad total, ya que necesita al menos un poco de luz ambiental para funcionar. Pero con luces infrarrojas, los Sea, Air and Land, con visión nocturna pueden ver tan brillantemente como si fuera mediodía, dejando a las tropas ejército del norte de Vietnam defensoras en gran desventaja. Luchando por ver a través de las tenues luces que han dejado encendidas, entrecierran los ojos con esfuerzo, inconscientes del peligro que se acerca hacia ellos. Sin embargo, no tienen mucha oportunidad. El fuego de sello de sus rifles semiautomáticos es mortalmente preciso en la oscuridad total, mientras que los supresores recién reemplazados no le dan al enemigo mucha luz de boca de fuego para responder. Para despejar habitaciones individuales o curvas en el túnel, los sellos envían primero drones exploradores, seguidos de una lluvia de explosivos flashbang. Los audífonos especializados con cancelación de ruido activa protegen a los sellos de las fuertes explosiones que resuenan en los túneles. En los confines estrechos del subsuelo, las explosiones de las granadas se amplifican, pero los audífonos generan ondas de sonido contrarias, neutralizando el ruido antes de que pueda dañar permanentemente los oídos de los SEALs. Sin embargo, el ejército del norte de Vietnam no tiene tal protección, y son deslumbrados y ensordecidos por las granadas de aturdimiento. Estos dispositivos de aturdimiento especializados han sido elegidos por una razón específica. Los SEALs solo están aquí para eliminar objetivos de bajo valor de inteligencia, no a todos. No obstante, los altos funcionarios del ejército del norte de Vietnam tienen un alto valor de inteligencia y son el objetivo de captura de los SEALs. Además, las granadas de aturdimiento ayudan a preservar otras fuentes de inteligencia, como documentos, mapas y equipos electrónicos que podrían destruirse con granadas de fragmentación tradicionales. Una mezcla de alta tecnología y entrenamiento de élite produce una bonanza de inteligencia. Los SEALs solo sufren bajas leves. Con equipos médicos avanzados y drones autónomos, los SEALs pueden evitar que las lesiones potencialmente mortales se vuelvan críticas. En general, dado el gran impacto de inteligencia obtenido, el ataque de los SEALs es una de las operaciones más exitosas de toda la guerra. ¿Podrían los Navy SEALs modernos y su tecnología cambiar el resultado de la guerra de Vietnam? Comparte tus ideas en los comentarios. Ahora ve a ver qué pasaría si un F-22 viajara en el tiempo a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial o mira este video.